Bueno, ya somos 11 aquí en esta sala. Nuevamente, muchísimas gracias a todos quienes se conectan. Vamos a ir dándole inicio a la sesión. Nuevamente, gracias por estar en la quinta sesión de comunicaciones. Estos talleres los hemos destinado para los consejeros municipales de la región del Telenví y también para pues, consejeros de juventud de todo el país, líderes de juventud, organizaciones y colectivos también de comunicaciones que quieran profundizar en temas comunicacionales. Hemos ya revisado la importancia de las redes sociales, el impacto, algunas recomendaciones para el manejo de cada una de las redes. La idea es también orientarlos. em, en todo, digamos, su proceso de ser usuarios digitales y la responsabilidad que esto conlleva también para su ejercicio de liderazgo y también, digamos, para el acompañamiento que se hace a las comunidades en las que incidimos y, digamos, en las que radica también nuestro trabajo. Entonces, hoy precisamente queremos hablar cuál es la importancia de hablar de ciertos temas, de ciertos casos que a veces suceden en nuestras comunidades y nuestros territorios cercanos. En su mayoría pues están relacionados a la vulneración de los derechos humanos. Ya vamos a ver a partir de distintos casos, eh, tanto cómo sucede, digamos, los hechos que vulneran, digamos, a la comunidad desde ciertas aristas y también cuál es el procedimiento que hace tanto el periodista para acompañar todo este procedimiento y también de qué forma se puede impactar tanto positiva como negativamente en estos casos. Hoy tenemos unos invitados que nos emocionan mucho, que nos acompañan en esta sesión. Em, ya les iremos contando, ya les iremos contando mientras siguen ingresando a sala. em, y vamos a ir pues entrando un poquito más como en el caso particular del que vamos a hablar hoy. También queremos que la sesión de hoy, como vamos a tener cuatro invitados, queremos que sea una dinámica muy conversacional, que podamos hacer preguntas, también que revisemos si, por ejemplo, hemos estado cercanos a estas situaciones, ya sea desde nuestra profesión o incluso desde nuestra solo rol como en una comunidad cercana, y si nos hemos visto como en esta pregunta de cuál sería el proceso de hablar de ese tema, porque se ha visto también mucho en Colombia que el silencio, digamos, es la mejor opción siempre para estos casos en los que se tocan temas muy delicados y demás. Entonces, la idea es que también cualquier inquietud que haya, cualquier intervención y opinión de las personas que estamos acá, pues que también pueda estar ese espacio. Listo, bueno, para iniciar queremos contarles del caso La Tierra de Nadie. Este fue un caso que se reportó hace 4 años, en el 2020, sobre el desalojo de 100 familias en Puerto Gaitán Meta. En el 2017 ocurrió este desalojo y fue un trabajo documentado por Rutas del Conflicto. Entonces los quiero dejar con este videito. Eri, si quieres pasar la siguiente, porfa. ¿Me confirman si están escuchando? Si quieres reproducirlo, Eri. Creo que ahí no, si no, no tiene audio, entonces revisa, Eri, cuando compartas pantalla, que también te dé la opción de compartir audio para que lo podamos escuchar. Que ya Y se por escucha. desplazar con esto son 3 veces. Si quieres Ustedes volverlo a me van a iniciar, buscar en porfis. algún lado o qué van a hacer conmigo porque yo no tengo dónde ir. Me paro en la vía pública porque yo no tengo dónde ir.
tienen tiempo, tienen 10 minutos para que empaquen. Tranquila, no se preocupe. Si no desempaca, aquí tumbamos todo y nos llevamos todo así de sencillo. ¿Listo? Tiene 10 minutos para que desempaque. Nunca esperaba yo lo del Brasil así, sí, claro, que ellos tenían que habernos sacado, pero yo nunca esperaba de esa manera. Yo dije, bueno, vendrán a reconciliar con nosotros, de pronto sí, a una ubicación, a mirar el gobierno, de pronto, ¿qué hacemos con esta gente? De esa es la que carga. Un cordial saludo y bienvenidos a Casa Cerrada. Ellos llegaron de un momento a otro. Después me llamaron como a las 9 de la mañana. Yo estaba con mi bebé tenía un añito de nacido, la mujer, y llegaban a las 9 de la mañana y que nos saliéramos de ahí. Y entonces nos tumbaron todo. Usted me pagaron y le di 400. Bueno. Después yo necesité, mami, necesito que me preste 200. Ellos debían de haber avisado, el señor alcalde debía haber avisado. Ahí llegaron unos papeles y los colocaron ahí, pero no de que el alcalde nos citara o alguna cosa, no, nada. Nada. Y el derecho era ese, el alcalde. Lo que cuando llegaron fue de una, con la policía, con los antimotines y a tumbar. Cuando llegaron, ellos llegaron agresivos. Agresivos, ellos no querían que, digamos, que los niños se acercaran donde estaban destruyendo, porque como estaba mi nieto tenía más o menos 10 años y mis niñas estaban de prácticamente de 11 años, estaban las dos niñas. Entonces, pues lógico, las chinas se preocuparon mucho. Todo lo más, la que más se le vio la preocupación fue a mi hija, porque ella decía, mi mamá está bien vieja, mi papá también está bien viejito, y nos destruyen todo nuestro trabajo que ir a hacer de nosotros. Ella se sintió encerrada. Ella dice que ella no decía nada, pero que ella parecía que le tuvieran fuera borrando como la mente. Cosa triste que me gustó bastante del desalojo fue que aquellos supuestos bienestar dicen que ellos protegen los niños, ¿no? Que iban y ¿sabe qué hicieron con los niños? Le dieron media vuelta a mirar hacia allá mientras tumbaban la casa y después se fueron y ahora sí pueden mirar. Imagínate tú lo que protegen los niños. Pues quedaron que esos niños se traumatizaron muchísimo. Cierto que los niños decían que por Claro, aún todavía me preguntan. Y no gustan de la policía, no gustan de nada porque ellos dicen que por qué le tumbaron la... ¿Sí me entiende? Y yo les digo, no, papi son malos. El caso de la Tierra de Nadie fue el caso de 5 familias desalojadas por parte de la Policía Nacional por orden de la empresa agroindustrial La Facenda en Puerto Gaitán Meta. Este desalojo ocurre en 2017 y ocurre a pesar de las recomendaciones de la Procuraduría de Villavicencio de que no era clara el estado del predio del que iban a ser desalojadas las familias, no era clara la cantidad de familias, cuáles eran los bienes que tenían, los cultivos también. Digamos que en el Meta está mucho la particularidad de que en una época hubo muchos terrenos baldíos y estos terrenos, en particular el del Brasil,
fue adquirido de manera irregular a través de unas titulaciones ilegales por Víctor Carranza, quien luego se lo vende a esta empresa. Víctor Carranza, pues para quienes no saben, fue este empresario de Esmeraldas de Boyacá que adquirió demasiada tierra en Puerto Gaitán Meta para el paramilitarismo. Digamos que este predio luego se vuelve una escuela paramilitar de las autodefensas del Meta y luego termina siendo transferido a una empresa agroindustrial que es la Facenda. Entonces, tanto el INCORA como en su debido momento, como la Agencia Nacional de Tierras, estaban haciendo la investigación de este predio y por eso desde Procuraduría y desde Defensoría se hace la solicitud de que este desalojo no puede ocurrir. Sin embargo, pues Aliar la Facenda hace la solicitud o hace la petición de que las familias sean desalojadas del predio y la Policía Nacional junto a la Alcaldía de Puerto Gaitán em, desarrollan el desalojo vulnerando toda cantidad de derechos humanos posibles. Em, yo entonces llego en el 2018, llego a este municipio y lo primero que me encuentro son las historias de estos colonos desalojados que habían pasado a un caserío de La Cristalina. Entonces, cuando yo llego a esta situación, digamos que llevo investigando un caso totalmente diferente de alimentos y me entero pues de este desalojo que había habido como la notificación y la solicitud de que no puede hacerse, que había... que se habían quemado los alimentos y los animales de los colonos que estaban ocupando este terreno, que no había habido el acompañamiento necesario para los niños, para los adultos mayores, tampoco se había indemnizado ni se había hecho un seguimiento de las personas desalojadas. Entonces, lo primero que yo hago y con lo primero que me encuentro es con las historias de los desalojados y a partir de este registro ya inicia todo un proceso. Si quieres, ahí pasamos a la siguiente, Eri. Ahí ya pasamos a todo un proceso con mi equipo. Yo en ese momento estaba terminando, pues digamos, mi carrera de periodismo. Esta, por ejemplo, es la historia, o aquí está la foto de Ferney. Ferney fue uno, pues, digamos, de las historias de las personas que se habían desalojado en este predio. Entonces, desde el equipo de Rutas del Conflicto empezamos a hacer un seguimiento de toda la historia de este predio. Se hace también, digamos, se busca la Procuraduría de Villavicencio, se busca también al alcalde en su momento para hacer una documentación de este caso y que pueda hablarse, porque ya ya digamos que este caso, el caso de este predio había llegado también a varias instancias, como lo fue la Corte en su momento. Em, entonces, digamos que yo llego a este caso y como que se hace todo ese proceso de reconstrucción histórica de en realidad cuál había sido el caso. O con lo que nos encontramos es que en realidad Víctor Carranza había estado en este predio, había estado también otro, mm, otro narcotraficante que se llamaba Carlos Vaquero. Entonces, digamos que hacemos un mapa de todo el predio para hablar también del tema de desalojo y el trabajo que nosotros hacemos de la documentación tiene un impacto al punto de que una vez es publicado, la Comisión de la Verdad se comunica con nosotros para hacer un seguimiento de este caso y poderlo incluir en el informe final de la verdad. Y también se acercan a nosotros tanto funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras como de la Agencia Nacional de Tierras para hacerle seguimiento, porque digamos que habíamos encontrado unos hechos que no se habían incluido, digamos, en la documentación de este caso. Entonces queríamos iniciar contándoles pues este caso para hablar, digamos, también del impacto que tiene hacer como esta documentación de estos casos en los que varias comunidades son vulneradas. En este caso, el desalojo pues se hace a través de una vía incorrecta y también se hace desde un procedimiento que no había sido permitido por todas las autoridades locales del Meta. Entonces, hoy precisamente estamos con varios invitados para revisar cuál es la importancia también de hacer este trabajo de documentación, cuál es el procedimiento que más se recomienda para tanto quienes son periodistas como para quienes sencillamente están cercanos a estos casos y quieren hacer, digamos, la documentación o quieren hacer em, pues la visualización, como la visibilización también de estos casos.
Sí, Ana María, yo creo que podemos ir presentando a las y los invitados que tenemos. Eh, Recuerden que esta clase va a quedar grabada porque pues algunos consejeros y consejeras tienen dificultades en Nariño por temas de conexión. Sin embargo, pues luego les vamos a compartir la presentación y el video donde pues queda plasmado todo lo que dicen nuestros invitados e invitadas. Entonces, permítanme, voy, me salto por aquí. Entonces, tenemos por un lado a Eulalia Borja. Ella es socióloga e investigadora del Grupo Cavilando y coeditora de la revista y coordinadora de la editorial Cavilando. Bueno, Cavilando es un grupo de investigación, ya más adelante cada uno y una de ellas nos va a ampliar en lo que hacen, en lo que son sus organizaciones, sus medios de comunicación y cómo son también como profesionales independientes. También tenemos a Héctor Alejandro Zuluaga, él también hace parte de Cavilando, es politólogo y magíster en educación y derechos humanos y docente investigador. Está Lina Álvarez Camargo, ella es fundadora y directora de El Cuarto Mosquetero, es un medio de comunicación independiente que trabaja principalmente temas de género, ambiente, paz, derechos humanos en el departamento del Meta. Entonces, ella es comunicadora social y periodista. Tenemos a Lina Gasca Martín, ella es fotoperiodista, es egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde también es docente en la Facultad de Ciencias Sociales y ella ha trabajado para medios de comunicación nacionales, internacionales y para agencias de prensa también. Entonces, uno de los destacados de ella es que ha realizado cubrimiento del paro nacional de 2021 y de varias situaciones también de derechos humanos con comunidades. Y también tenemos a Leonardo González Perafán, él es director de Indepaz y del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades también de Indepaz, es investigador y tallerista sobre conflicto armado, derecho internacional humanitario, justicia transicional, derechos étnico, entre otras cosas. Acá pueden ver su perfil y pues él más adelante también se va a presentar. De verdad que son personas que admiramos mucho, que sabemos que su trabajo es en pro de las comunidades, en pro de comunicar muchas situaciones que a veces quizás desde, no sé, las grandes ciudades no nos llegan o no conocemos. Entonces, la idea es que también ustedes que están conectados aprovechen y le puedan realizar las preguntas que consideren. No sé, Ana, si iniciamos con algunas preguntas para alguien en particular o... Sí, yo primero pues quisiera saludarlos a todos nuestros invitados e invitadas. Muchísimas gracias por hacer parte de este espacio de diálogo y también como de conocimiento en torno a este tema que nos conecta, que es el registro de estos casos y de también pues de todas las investigaciones que como bien sabemos cada una de las entidades o organizaciones o medios que representan tiene un trabajo muy comprometido en esta área. Entonces quisiéramos Leonardo, si estás por ahí, pues primero saludarte y que pudiéramos hablar un poquito sobre este trabajo que se hace desde Indepaz. También, como cuál es la importancia, ¿no? De documentar todas estas vulneraciones y todos estos casos a partir, digamos, de cuando surge Indepaz, ¿no? Que es después del 2016, luego de que se hace, perdón, no es 2016, me corriges ahí y la fecha, luego después de la firma de paz. Entonces, si pudiéramos iniciar hablando un poco de, en realidad, cuál es la importancia y cuál es este momento histórico en el que surge Indepaz. Bueno, muchas gracias. Pues digamos que muy corto como para darle también voz a los demás compañeros y compañeras. Indepaz nace en mediados de los 80 como una organización que acompaña diferentes procesos, en un principio procesos de paz, pero luego en los 90 procesos de las comunidades. Y aquí da un giro muy importante porque pues obviamente nos damos cuenta de la importancia de para generar paz, nos toca apoyar y conocer a las comunidades donde se va a implementar la paz y que la paz viene de abajo, no la paz, la paz no puede surgir solamente de las mesas de diálogo. Entonces, en el 2005, después de la negociación, diálogo, como lo queramos denominar, entre los paramilitares de la SAUC y el gobierno, empezaron a aparecer diversos grupos. En diciembre más o menos del 2005, enero de 2006, en diferentes zonas del país, y ahí empieza pues como a preguntarnos nosotros, ¿estos grupos quiénes son?
Ahí hicimos un primer mapeo de quiénes son estos grupos, qué están haciendo y en qué municipios están. Y nos dimos cuenta y empezamos a discutir si eran paramilitares, si eran sucesores del paramilitarismo, si eran bandas criminales, si eran narcoparamilitares o qué eran. Entonces, los documentamos, hicimos esa tarea y desde el 2005, desde finales del 2005, inicio de 2006, no hemos parado porque eso cada año empiezan a salir nuevos grupos, porque cada año las comunidades requieren saber quiénes están y qué están haciendo. Esto en temas de conflicto armado. Entonces ha ido creciendo. En el 2008 el observatorio ya no ve solamente el tema de paramilitares, sino también de los otros grupos armados. Y lo más importante de documentar esto es el análisis. Cuando se tiene un observatorio, se puede tener un observatorio solo para mostrar lo que hay, esto es lo que sucede y ya, o para mostrar lo que hay y brindar una mirada sobre la situación. Entonces, la importancia ahí es hacer el análisis y brindar algunas herramientas para que la comunidad pueda también entender lo que está sucediendo alrededor y dar alguna salida desde la misma comunidad. Entonces, ahí en el 2016, más o menos, después de la firma del acuerdo de paz, empiezan a surgir nuevas victimizaciones. Obviamente, muchísimas victimizaciones bajan casi a cero, pero hay otras que empiezan a subir. Y entonces, al hacer el seguimiento de estos grupos armados, pues también dijimos, vamos a hacerle énfasis y hacerlo como ponerle la lupa a estas victimizaciones que están sucediendo, que son graves, que es el homicidio de líderes, que son las masacres, por supuesto el homicidio de firmantes del acuerdo de paz, y sin desconocer que el homicidio de líderes siempre ha ocurrido. En los peores años de homicidio de líderes fueron en 2002, 2003, que han sido las peores épocas del conflicto armado en las últimas décadas. Pero después de tener 40 líderes en el 2016 empezamos a subir a 190, 200, 300 líderes por año. Entonces, digamos que el énfasis aquí, la pregunta que hacia dónde vamos es, ¿para qué documentar? Y si es importante que las comunidades empiecen a mostrar lo que está sucediendo. Y creemos, digamos que nuestro observatorio tiene una intención clara, una intención política y es visibilizar. ¿Y visibilizar para qué? Para poner en la agenda política, en la agenda pública. Y la visibilización se puede dar de diferentes formas. La visibilización teniendo como aliados a los medios de comunicación grandes, pequeños, todos los medios de comunicación locales, las emisoras comunitarias, los periodistas de región que son tan importantes porque conocen realmente lo que está sucediendo, tienen el contexto. Entonces es de visibilizar esa tragedia que se está viviendo para que realmente exista una política pública al respecto. Entonces nos pusimos en la tarea de esto, de mostrar lo que está pasando con el tema de, por ejemplo, de los líderes sociales, haciéndolo de una manera diferente, digamos, a lo que ya hemos venido haciendo con varias organizaciones y lo que hemos venido haciendo nosotros también, y es mostrarlo el día a día, mostrar esa gota a gota permanente y no un informe cada año, porque podemos hacer un informe cada año y decir, al año fueron asesinados 180 líderes sociales y eso es una noticia importante esa semana y lastimosamente en el país ahí queda, porque a la semana ya pasa otra cosa y no más. Si mostramos el día a día de lo que está sucediendo y no solamente que están asesinando líder, sino tenemos una hipótesis y es que arrancamos con esta hipótesis y es que a los líderes sociales no lo matan solamente por ser líderes, sino por representar un proceso. Entonces nosotros tratamos de mostrar cuál es el proceso que están representando, que están defendiendo y por eso la importancia de entonces empezar a hablar de seguridad humana, empezar a hablar de seguridad mucho más amplia, donde no sea solamente seguridad para el líder, sino para la comunidad, porque el proceso es de la comunidad. Y hablamos de proceso de una ampliación de resguardo, hablamos de un proceso de una creación de un consejo comunitario en Tumaco. Un proceso es la restitución de tierras, un proceso es el reasentamiento involuntario como el que acabamos de ver en Brasil, un proceso es, esos procesos que vienen trabajando las comunidades son los que tienen diferentes conflictividades.
Entonces, al ver las diferentes conflictividades, el panorama se amplía y ya no es solamente un tema de grupos armados en contra de comunidades como nos lo quieren mostrar solamente, sino que son grupos armados que tienen un interés y un interés que está detrás, que va en contravía de las mismas comunidades. Entonces, ella ya ahí cambia la situación al hacer ese análisis, al mostrar esa situación así, y cambia, por supuesto, la visión que se pueda dar de una política pública. Entonces ya podemos decirle al ministro del Interior, por ejemplo, que cuando se vaya a implementar el decreto 660 se tiene que tener en cuenta en los procesos y no solamente la defensa de los líderes sociales. La defensa del líder social por ser líder social a veces nos queda corta. Tienes que proteger el proceso para que realmente se dé la ampliación del resguardo, se dé la defensa de las víctimas, se dé la implementación del acuerdo de paz. Lo que las comunidades están peleando permanentemente y casi que todos los días, y lo vemos en las ciudades, en los pueblos, en todo lado, está ese proceso. Entonces, se puede encaminar hacia allá la política pública, se puede encaminar hacia allá también la investigación desde la fiscalía. Si hacemos una investigación de un análisis de contexto, diferente del caso a caso y ver cómo es el contexto en el tema de líderes. Yo estoy poniendo el caso de líderes porque pues, digamos que es uno, pero podemos hablar de otras victimizaciones. Pero el caso de líderes, por ejemplo, vemos cómo es absolutamente que tiene diferentes patrones de sistematicidad y que es sistemático. Y al verlo sistemático, entonces la fiscalía no puede ver el caso a caso, sino que tiene que ver todo el contexto de toda la caracterización de lo que está sucediendo, por ejemplo, con los líderes del norte del Cauca. Entonces decimos, los líderes del norte del Cauca tienen unas conflictividades territoriales, que son estas, en temas de minería, en temas de, por supuesto, de la caña, con los ingenios, conflictividades internas entre las mismas comunidades, pero también conflictividades con los grupos armados. Y todo esto en medio de un territorio que está en disputa por diferentes grupos, que los cuales pues obviamente quieren tener ese control social. Entonces, al hacer un análisis mucho más amplio, pues eso es lo que nos garantiza tener un observatorio, digamos, que, que, que tenga esa visión de no solamente contar muertos, porque a veces nos quedamos solamente en la cifra que nos abruma, sino también de mostrar lo que está sucediendo y por qué y por qué está pasando esta tragedia. Entonces, y la intención, como les digo, lo más importante es la visibilidad, es que sea visible, es no quedarnos con una, a veces las organizaciones y las comunidades se quedan y nos quedamos con el comunicado y con el panfleto del comunicado y ya, es un comunicado y hasta ahí llega. Y eso no le presta mucha atención y eso necesitamos que haya una solidaridad alrededor de esto y para que haya solidaridad, pues debemos tener los diferentes lenguajes. Y en los diferentes lenguajes hablamos hasta de TikTok, es decir, qué es lo que está viendo la gente, qué es lo que están viendo los jóvenes, qué es lo que está viendo el joven en el colegio, los consejos de juventud en qué están metidos, hoy cuál es la forma de comunicarse. La forma de comunicarse a veces es importante el libro y el texto, pero también es importante el video de YouTube, rápido de 3 minutos, que nos cuente algo como lo que acabamos de ver, un video como estos, una imagen como las que hacemos para WhatsApp o para Twitter, un videito chiquito para TikTok, cosas así. Es decir, tener diferentes lenguajes comunicativos que hacen que realmente pues, llegue a más gente, se solidaricen y tenga una incidencia mucho más fuerte en el momento en que se pueda hablar del tema que nosotros queremos que se ponga en la agenda política y en la agenda social. Eso es, digamos, como lo que hemos venido haciendo desde esa época, aprendiendo el día a día, teniendo diferentes fuentes, por supuesto. Cada, cada denuncia que se hace se cuenta con varias fuentes, se triangula con diferentes o fuentes oficiales, fuentes no oficiales, cosas como la masacre de Antiero en Piamonte, Cauca, en donde la primera fuente nos dice que fue un grupo armado, después nos dicen que fue otro y ahora el alto comisionado dice que fue el Estado Mayor Central, en donde existen todavía grandes dudas de quién fue, dependiendo de las fuentes. Entonces tenemos que mostrar todo ese panorama y decir, en Piamonte está sucediendo esto, esto, esto.
Y así en diferentes zonas, tener las fuentes, el contexto amplio y, y realmente no ser neutrales. Nosotros, y a veces lo decimos así muy alegremente, pero realmente nosotros no somos neutrales en temas de conflictos, ni no somos neutrales en temas de conflictividades sociales. Estamos como organización del lado de las comunidades y ese es, digamos, nuestro norte. Y ahí nos plantamos. Y por supuesto que estamos en temas de VIH y demás, pero siempre del lado de la comunidad. Eso nos garantiza cierta independencia, nos garantiza el que no pues estemos señalados, y garantiza también, por supuesto, una seriedad en el trabajo, que es lo que estamos pretendiendo por hacer. Eso es más o menos lo que es el observatorio, lo que hacemos y como para responderte un poco de cuál es hacia dónde vamos y cuál es el norte, especialmente en temas de visibilización. Gracias, Leonardo. Muy, valiosa toda la información y toda como la visión desde la que Indepaz, digamos, ha construido toda la recopilación de información y que, claro, tiene origen, digamos, en el conflicto armado que ha sido, digamos, lo que más ha atravesado la historia del país y de muchos territorios. Sin embargo, lo que tú decías, a veces es necesario visibilizar como una herramienta política y visibilizar también otras cosas que suceden, no solamente como el detonante, sino también, bueno, y los líderes sociales que hacen, como los casos particulares. Y me parece también muy chévere esto que mencionas de cómo visibilizar termina siendo una herramienta política en el punto de que incluso a partir de esta información que se pone en la agenda, gracias a que es una información abierta y que ha documentado eh, datos y casos que antes no se habían documentado, termina como haciendo una presión para que se termine, digamos, en la formulación de una política pública que pueda ayudar a mejorar esto. Entonces quisiera hacerte ahí la pregunta de, primero tú nos decías que es muy importante tener en cuenta cuáles van a ser los lenguajes a través de los que vamos a comunicar. Entonces, también a manera como de recomendaciones para las personas que tengan, digamos, el interés de acercarse a estas historias, tenemos, por ejemplo, la compañera que es una fotógrafa, digamos, la imagen, pues ha sido una de las herramientas visuales como más em, como importantes también para el registro de muchos hechos. Pero quisiera preguntarte desde Indepaz, ¿cómo fue el proceso de recopilación de esta información y también una recomendación para transmitirlo y para posicionarlo de la forma en que ustedes desde Indepaz lo han hecho? La verdad es juntándonos con jóvenes, es decir, la forma en que hemos venido haciendo las cosas hasta el 2016, 17 más o menos, era la forma tradicional, el informe ladrilludo, que todavía se hace, por supuesto, pero así. Y realmente llegó una camada de jóvenes bien interesantes, comunicadores, algunos periodistas, en donde dicen, no, tenemos que hacer algo que genere impacto, la gente está pasando esto así por encima. Entonces tenemos estos libros, por ejemplo, que son libros, investigaciones, ¿no es cierto? Pero estas investigaciones pueden salir muchas cápsulas, un multimedia, puede salir otras formas de comunicar que son más llamativas, que tiene otros lenguajes y lo que se hizo este grupo de jóvenes realmente pues es como si mostrarnos que realmente eh, puede llegar a más gente y tener un impacto mucho mayor, mucho más poderoso cuando se cuenta con este tipo de herramientas. Y lo otro muy importante es tener una red de aliados. Red de aliados tenemos nosotros en diferentes partes del país. O sea, la idea nuestra no es tener un Indepaz grandote, esa no es la intención, sino tener aliados. Y entonces tenemos como aliados a varias organizaciones sociales que están informándonos y nosotros estamos acompañando y asesorando en la producción de alguna información. Y lo mismo que, repito, es muy importante con los medios de comunicación, con el periodista. Es decir, el periodista
el periodista está trabajando permanentemente, lastimosamente, en Colombia el día a día. Es decir, en Colombia el periodista trabaja por la noticia del día y muy pocos medios hacen un trabajo de investigación grande. Entonces están en ese desespero de la noticia en diferentes regiones y, y nosotros servimos de puente entre el periodista, la fuente, el, el Estado, por supuesto, y esto es, sucede un hecho en cualquier parte del país, y entonces me informan, bien sea por la comunidad, por la fiscalía, por la Defensoría del Pueblo o por un periodista, me dice, Leonardo, pasó esto. En 5 minutos, eso yo lo reenvío a diferentes personas del departamento o del municipio donde sucedió y todos me informan más o menos lo que se tiene y así se le informa al periodista. Esto hace que le ayudemos al periodista, por supuesto, en su trabajo y que haya mayor eh, difusión del tema, de lo que sucede y una interpretación pues diferente, porque muchas veces nos quedamos con la primera interpretación que es la de la policía en la investigación. Y si fuera así, la gran mayoría de los líderes sociales hubieran sido asesinados por líos de faldas, porque la primera interpretación de policía y todavía en muchos casos lo vemos es lo iban a robar o cualquier otra cosa personal, temas personales. Pero cuando existen diferentes voces del municipio que podemos recopilar, entonces se puede tener una visión mucho más amplia y el periodista puede mostrar esto de una manera diferente. Entonces la intención nuestra no es dar la chiva porque no somos medio de comunicación, sino ayudar a que el medio de comunicación pueda entender y dar una noticia con un análisis mucho más profundo de lo que puede suceder. Entonces, esa es, digamos, la forma en que nosotros trabajamos con medios, con otras organizaciones amigas y con comunidad. Es como la forma en que triangulamos y, por supuesto, con algunas organizaciones del Estado. ¿Qué nota? Me parece muy chévere esto que mencionas del trabajo con jóvenes. Creo que siempre se aporta como esta visión fresca, tanto desde lo gráfico, creo, y también en la forma, también cómo se empieza a construir esta visión, pues digamos, colectiva, digamos, un poco más juvenil respecto a muchos hechos que se venían normalizando. Y eso también que mencionas de las redes de aliados, que creo que es muy importante para el trabajo investigativo. Y aquí precisamente quiero preguntarte, Lina Álvarez, aquí hoy tenemos dos Linas en nuestras invitadas. Tú como fundadora de este medio Cuarto Mosquetero, también, digamos, Leonardo hacía la mención de la importancia de una investigación rigurosa también, de que se haga un contraste de fuentes para la documentación de estos casos y su visibilización también. Entonces quisiera preguntarte, Lina, ¿cómo fue tu acercamiento sí, a estos casos? Digamos que nos contaste que trabajabas en el Meta, también a estas realidades, digamos, tan delicadas. ¿Cómo es este proceso de acercamiento también y de documentar y registrar para el medio Cuarto Mosquetero? Bueno, hola a todos y todas. Me alegra mucho estar aquí, pues contarles en primera medida que me alegra compartir el espacio con Indepaz porque precisamente es una de las fuentes que más consultamos a la hora de poder hacerle seguimiento a pues, los asesinatos de líderes y lideresas sociales, de firmantes de paz, masacres y demás. El trabajo del Cuarto Mosquetero ya cumple ahorita en febrero 9 años y la forma en la que nosotras hemos venido trabajando es de una manera muy cercana y participativa con la comunidad. Nosotras, al igual como lo explicaba Indepaz, también hablamos de que nos paramos desde una posición y esa posición es estar del lado de las comunidades y visibilizar lo que está pasando con el movimiento social. Por ende, no estamos cubriendo pues, agendas institucionales o otro tipo de agendas que nos alejen de poder visibilizar lo que pasa especialmente en territorios periféricos y rurales y desde la comunicación también hacer un proceso de defensa de los derechos humanos. Y pues como lo decía esta imagen, los ejes que más trabajamos son temas de paz, género y defensa del territorio, teniendo en cuenta que estamos trabajando en una región que como lo es la Amazoninoquía, en donde pues está atravesada por el conflicto armado, por las violencias machistas, pero también por conflictos socioambientales. Y eso ha hecho que pues a lo largo de estos años nosotras
nos hemos dedicado a poder visibilizar diferentes problemáticas de las que poco se habla mediante cubrimientos, diferentes contenidos transmedia, pero también hacemos investigaciones pues de largo aliento que nos permitan mostrar esas violaciones de derechos humanos, como por ejemplo todo lo que representó Artemisa para esta región, que quienes no saben qué es Artemisa, pues fue una operación que buscaba frenar la deforestación, pero que se concentró básicamente en violentar los derechos del campesinado, hasta dinamitar sus viviendas y un montón de hechos que pues hablamos en algunas de las investigaciones. Hemos hablado también de todo lo que ha sucedido con el campesinado cocalero antes de la crisis, pero mucho más ahora que están en crisis y que están inmersos y a la merced pues, de actores armados tanto legales como ilegales, sin pues, que tengan garantías de vida digna. Y todo este proceso lo hemos hecho de una manera muy respetuosa y cercana con la comunidad, porque pues a veces a los periodistas nos han enseñado que vamos a los territorios, sacamos la información, publicamos y hacemos una lectura desde nuestra mirada. Pero hay otras formas en que las comunidades pues también entienden los diferentes acontecimientos de su territorio, otras formas en las que se relacionan con la naturaleza, inclusive, pues que hacen que también los contenidos tengan que ser empáticos y tengan que mirar, tengan que tener realmente una mirada más profunda que quizá la que podemos llegar a tener quienes estamos también gozando de algunos derechos y de la comodidad de estar en la ciudad. Entonces, por eso pues nos hemos dedicado a caminar diferentes territorios que incluso pueden llegar a ser muy lejanos, pero no solo a investigar, nosotras también dejamos capacidades instaladas, ayudamos a hacer procesos de formación para que sean las mismas comunidades las que visibilicen sus realidades, formen otros medios de comunicación, porque efectivamente, por ejemplo, en el Meta somos prácticamente uno de los únicos medios alternativos que hay. Entonces se necesita que haya muchos más procesos de comunicación para que se esté visibilizando todo lo que pasa en estos territorios tan alejados. Entonces, pues digamos que así ha sido el acercamiento con la comunidad, llegar a estos territorios de manera muy respetuosa, participativa y cercana, y eso nos ha abierto pues las posibilidades de estar en territorios que quizá pueden ser vedados para otros periodistas. Gracias, Lina, que nota, me da muchísima curiosidad esto que contabas y también como emoción el enfoque que ustedes tienen de que precisamente esas comunidades tienen otras formas de, ¿no? De también de contar su historia y también de la lectura de la realidad. A veces, pues digamos que desde el periodismo se cubre desde una narrativa un poquito como más normalizada, no sé, desde el espacio en el que estamos, por ejemplo, la ciudad. Entonces me parece muy chévere esto de que sean las mismas comunidades quienes registren sus realidades y quisiera preguntarte cómo es este proceso con ellos. Es decir, ustedes hacen un acompañamiento para que ellos mismos hagan, no sé, por ejemplo, si va a ser un registro audiovisual, la narrativa, cómo es este proceso de construcción colaborativa de lo que se va a visibilizar de la realidad de ellos, que pues igual creo que ustedes deberían, hacen, imagino, como la demarcación, como bueno, vamos a hablar de esta problemática, una vez identificada, ¿cómo es ese proceso de acompañamiento? Es que depende un poco como de lo que se esté haciendo. Digamos que en los procesos de formación, lo que buscamos es que sean ellos y ellas quienes nos propongan qué contenidos quieren construir, si sonoro, si audiovisual, si escrito. Eh, Nosotros dejamos de alguna manera las bases y algunos elementos que deben tener en cuenta para crear esos contenidos y luego simplemente ayudamos a que puedan mejorarse, que tengan mayor calidad. Nos comprometemos también en ayudar en difusión, pero la idea es que también puedan promoverlo en sus propios espacios de comunicación. Y digamos que a medida que también va avanzando el proceso, buscamos de que, por ejemplo, las investigaciones no solo sean mediante Fitzer, o sea, que sean las comunidades las que nos abran el espacio para poder visibilizar nosotras y crear los contenidos nosotras, sino hacerlo de manera colaborativa. Entonces, por ejemplo, un proceso que justo está aquí, aunque esa no es la investigación que hacía, ahí esta crisis de desarraigo y hambre. Voces del Guayabero es un medio comunitario de la región al que venimos acompañando hace varios años y en la medida en que también pudieron ya tener otras habilidades mucho más especializadas, decidimos el año pasado que íbamos a sacar ya una investigación par a par, o sea, de manera conjunta nos dividimos tareas, roles, hicimos todo el trabajo de campo donde cada persona, o sea, había fotógrafos de Voces del Guayabero, pero también fotógrafos y fotógrafas del Cuarto Mosquetero, que hicimos el trabajo de manera mancomunada para darle, por ejemplo, vida a dos investigaciones. Una de ellas y la última fue Crisis, Desarraigo y Hambre. En el Guayabero nadie compra coca.
Y estas investigaciones, por ejemplo, esta última quedó nominada en los premios de periodismo comunitario Suma, y con el documental que hace parte de esta investigación ganamos varios festivales de cine. Entonces, por ejemplo, ahí ya no era como los asistentes de nuestras escuelas o los periodistas de Voces del Guayabero, sino también era un equipo conjunto que estaba visibilizando una realidad de estos territorios que nadie más que ellos y ellas pues conocen a profundidad. Entonces es retador obviamente en la medida de que nosotras somos muy rigurosas a la hora de poder publicar, pero de que tenemos que avanzar en que precisamente no haya también una actitud tan paternalista, maternalista, sino que entendemos que todos y todas tenemos las mismas capacidades y podemos seguir avanzando en poder visibilizar esto que está pasando en los territorios. Entonces, por eso te decía como que depende del contenido, porque hay contenido que crean ellos y ellas y nosotros simplemente les estamos asesorando, dando consejos para que pues pueda tener la calidad, la rigurosidad necesaria y ayudamos también a amplificarlo, pero ya hay otros contenidos que los creamos ya de manera más articulada y pues con mayor rigurosidad. Lina, yo quisiera preguntarte algo, y es en particular con el tema de todas estas capacitaciones que ustedes realizan con niños, niñas, con mujeres, con comunidades, en relación, por ejemplo, a reporteritos, a la Escuela Itinerante de Paz, como también, digamos que cuando hablamos de documentación, esto se traslada también a esos espacios, ¿no? Y finalmente no termina siendo como una noticia contada por un periodista, sino que también, pues están otros tipos de comunicadores, comunicadores populares. Entonces, como que me gustaría que ampliaras un poquito en ello y también como, porque también es importante justamente ese tipo de documentación, ¿no? Que se sale como de lo que hablábamos a un inicio, como de cifras, quizás que a veces suena un poco feo, ¿no? El hablar de cifras, el hablar de en hechos pues que son tan fuertes en nuestro país. Claro. No, y digamos que las cifras igual son muy importantes, pero sí es bonito también e importante poderle poner rostros a esas cifras y por eso también tan valioso el trabajo que hace Indipaz y que hacen muchos líderes y lideresas al recordar a esas personas que dieron su vida en últimas por transformar este país. Nosotras pues le apostamos a amplificar las voces de la pluriculturalidad, por ello creemos que las voces de los niños, las niñas, las jóvenes, el campesinado, los excombatientes, en general esas voces que suelen ser ocultas o negadas, también son importantes y que deben visibilizarse. Entonces, por eso nosotras, aunque hacemos periodismo y todo el tiempo estamos corriendo, haciendo radio, contenidos transmedia o en las investigaciones, que es un trabajo bastante demandante, aún así tenemos una línea formativa clara que inicia de febrero y termina en noviembre. O sea, todo el año estamos haciendo los procesos formativos porque no creemos tanto en los talleres, sino creemos en los procesos de largo plazo para que realmente hayan capacidades instaladas y en el momento en que nosotras no estemos, igual las comunidades puedan hacer uso de la comunicación para visibilizar estas realidades, para hacer una defensa de los derechos humanos, para transformar el territorio en últimas, le apostamos desde la comunicación. Entonces nosotras, como tú lo decías, tenemos 3 procesos. El de reporteritos y reporteritas inició en el 2015. Trabajamos con niños, niñas y jóvenes del Meta, Guaviare y Cundinamarca que se forman en comunicación, pero enfocada en temas de paz, en temas ambientales y en temas de género. Entonces, mientras van aprendiendo a hacer radio, van aprendiendo, por ejemplo, sobre erradicación de violencias basadas en género, cómo acceder pues, a la ley de atención en casos de violencias. Si están aprendiendo a escribir, quizás están aprendiendo sobre el informe final o sobre el acuerdo de paz. Si están aprendiendo a tomar fotografías, pues también estarán entendiendo un poco esa realidad de las comunidades. O sea, siempre le metemos un contenido muy político, por decirlo así, de posiciones políticas a la hora de pues usar las herramientas de comunicación. Entonces, desde temprana edad van también, aparte de fortalecer sus habilidades de liderazgo y comunicativas, también entendiendo las realidades en últimas en las que estamos inmersos, en estos territorios. Entonces, digamos que con los reporteritos y reporteritas le apostamos a que se construyan otro tipo de proyectos de vida que le apuesten a la transformación. Hemos podido formar a la fecha más de 800 reporteritos y reporteritas. Con la Escuela Itinerante de Comunicación para la Paz, entonces ya no, sí asisten niños, pero no solo asisten solo niños y jóvenes, sino también asisten mujeres, campesinado, excombatientes, población víctima, una población también inclusive muy rural, porque las escuelas se concentran, por ejemplo, en el sur del Meta y parte del Guaviare, y allí la comunicación ya se convierte también en una herramienta para defender los derechos humanos y por ende la vida, porque están inmersos de situaciones muy
complejas y son territorios que están silenciados, que no cuentan con medios de comunicación o que están en ese proceso de ir consolidando sus medios comunitarios de carácter alternativo, porque lo comunitario no siempre significa que es alternativo, y entonces pues necesitan poder fortalecer esas habilidades y poder visibilizar su trabajo. Y ya el voluntariado es un proceso donde jóvenes de diferentes partes del país, porque tiene un gran componente virtual, se forman desde la comunicación alternativa y popular con nosotras y van de alguna manera también adquiriendo esas habilidades comunicativas en medio de la práctica al apoyar pues las diferentes líneas de acción del Cuarto Mosquetero. Entonces eso lo hacemos porque creemos que al dejar capacidades instaladas se puede visibilizar mucho mejor y documentar mucho mejor las realidades que están aconteciendo en cada uno de los territorios, porque lo que pasa en el barrio, lo que pasa en el colegio es igual de importante que lo que pasa quizá en otra parte del país, porque en últimas para ellos y ellas es el día a día. Entonces eso es lo que hacemos. Qué lindo, Lina, muy importante esto que comentabas de los procesos de formación que en realidad como que puedan acompañar de una forma más profunda todas las habilidades que se requieren para contar y visibilizar estos hechos. Yo quisiera hacerte una última pregunta y es, por ejemplo, cuando no existen estas redes de aliados, cuando no existe tanto de formación como de acompañamiento, ya sea desde medios, organizaciones que trabajan temas similares en la cobertura de derechos humanos, si yo estoy en mi comunidad y, digamos, no tengo todas las herramientas de documentarlo, pero si estoy, digamos, cercano a los hechos y tengo el interés también de hacer una visibilización de ese tema, ¿tú qué recomendación le harías a esa persona de cuál puede ser el canal y la forma de hacer, por ejemplo, este registro o esta documentación para que pueda tener una visibilidad? Bueno, yo creo que es importante que las comunidades, que los jóvenes, que las organizaciones tengan mapeados, por ejemplo, también esos medios de comunicación alternativos, comunitarios, que están mucho más dispuestos a visibilizar esas realidades y encontrar la forma de ayudar a publicar, sea el formato que sea, porque a veces no es tan difícil encontrar pues ese eco en los medios tradicionales. Igual también hay que tener todos esos contactos como también de organizaciones sociales y de medios de comunicación, pero yo digo, o sea, nosotras les explicamos mucho a quienes se están formando con nosotras que en última no se necesita tener una gran cámara, un gran micrófono para poder visibilizar lo que está sucediendo. Los celulares son una gran herramienta, las notas de WhatsApp, una llamada y que la persona ayude anotando y visibilizando mientras se encuentran otras herramientas de poder hacer el cubrimiento. Si hay más tiempo y hay las herramientas, pues poder tener esos contenidos, por ejemplo, de forma sonora, que es lo más rápido, pero también a través de fotos o a través de videos cortos y que con esos aliados y aliadas se pueda visibilizar lo que está sucediendo. O sea, creo que en últimas, en estos procesos no hay que estar solo y sola. Y es muy necesario poder tener esas personas que están dispuestas a acompañar y a visibilizar lo que se viene adelantando, porque ser líder o lideresa social en este país, pues es sumamente peligroso, pero sumamente importante. Y por eso nosotras sí creemos que la visibilidad, obviamente responsable, y estar acompañadas ayuda a poder seguir en esa tarea titánica de apostarle al cambio en la región, en los territorios. Entonces, sí creería que un primer paso es empezar a identificar a esas organizaciones y medios que así no estén específicamente en nuestro territorio pueden ayudar a ser visible, como nosotras desde el Cuarto Mosquetero estamos pues muy dispuestas a ayudar a visibilizar lo que pasa en cada una de las regiones. Y pues también todo el tiempo estarse formando. Yo sé que a veces es muy difícil cuando las organizaciones somos las que publicamos, las que escribimos, las que estamos haciendo reuniones, las que estamos en mil y una cosa, pero pues nunca está de más poder tener esas bases que en momentos pues complejos puedan ayudarnos a visibilizar en qué estamos inmersas. Perfecto, Lina, mil gracias. Gracias por tu participación y también por acompañarnos en esta sesión y por ese trabajo tan comprometido que hacen desde Cuarto Mosquetero. Hemos hablado durante toda la sesión de la importancia de la imagen, de los lenguajes necesarios también o más eficientes para comunicar y registrar estas historias desde las comunidades. Y por eso estamos también con Lina Gasca, quien digamos también es fotógrafa, fotoreportera, y queremos preguntarte también sobre tu trabajo
desde la cámara, desde la imagen, cómo ha sido ese, ese proceso, ¿no? De cubrimiento de muchos hechos. Si la cámara ha sido una herramienta también para documentar las vulneraciones de los derechos humanos y para ti, ¿cuál es la potencia visual que ofrece, pues digamos, la imagen para contar todas estas historias? Hola, buenas noches. Qué pena que no puedo activar la cámara, pero estoy como complicada el internet y mi celular está como fallando. Pero si quieren pueden poner las fotos de la diapositiva de las imágenes como para no dejarlo ahí. Bueno, yo siento que tengo que empezar diciendo que desde toda la historia de violencia que ha vivido Colombia, la fotografía tiene que verse y ha sido vista como un documento histórico y a partir de esto se han documentado por parte de muchos fotoreporteros y fotoreporteras en la historia de Colombia la violencia que ha vivido el país, desde el Bogotazo hasta el paro, hasta el estallido social del 2021. Y siento que esto ayuda mucho a que las personas puedan ver de primera mano la violencia que vive el país. Una cosa es, bueno, sin obviamente desmeritar lo que hacen los periodistas en terreno, pero una cosa también es entender y leer de la voz de otras personas lo que ha pasado y lo que han podido ver los ojos de otras personas, pero otra muy diferente también es poder analizar estas imágenes que muestran lo que está pasando en ese mismo hecho. De todas formas, pues no hay que dejar de lado que las personas que trabajamos en esto, pues también somos seres humanos que tienen obviamente sus posiciones, pero de todas formas, todo el trabajo histórico que se ha hecho en la fotografía en Colombia ha dado a conocer la violencia que ha vivido el país. Gracias, Lina. Sí, total, esto que comentas que no solamente es, digamos, la imagen en sí, sino también el contexto y esos elementos a partir de los que uno puede interpretar y darse cuenta de una situación, ¿no? Como que una imagen puede ser muchísimo como más potente incluso que otras narrativas. También queríamos preguntarte cómo los medios tienen también esta responsabilidad y la oportunidad de que en sus relatos las fotos se conviertan como en parte de esta documentación de los derechos humanos. Bueno, pues sí, es verdad que realmente los medios tienen un porcentaje muy alto de responsabilidad, no solamente en cómo se muestran los hechos, sino también en la opinión pública, es decir, cómo todos tomamos posición de las cosas que estamos viendo. Realmente muchas de las cosas que pasaron, digamos en este caso que estamos viendo algunas fotos del paro, bueno, solo la primera, este tipo de acciones que pasaron y más que fue tan descentralizado este paro y este estallido, dieron a conocer muchas de las cosas que pasaban, no solamente aquí en Bogotá, sino en muchas partes del país. Y o sea, como que esto que pasó de la descentralización del paro, también llevó a que pues nos diéramos, bueno, a que analizáramos todo lo que estaba pasando en los territorios y también dio paso, que fue algo muy importante que pasó en Cali, a todo lo que estaba hablando ahorita Lina, de la comunicación alternativa o independiente, que realmente si nosotros como medios, digamos yo que hago parte como, por decirlo de alguna manera, de la prensa tradicional, no damos paso a que las personas que viven en estos territorios hablen de su propia historia, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y realmente a esa responsabilidad también la tienen los medios de comunicación tradicionales, entre comillas, y es generar espacios y generar otro tipo de conversaciones alrededor de estas problemáticas que también van de la mano con los medios comunitarios. Lina, a mí me gustaría un poco preguntar en relación como a los retos que se asumieron un poco a la hora de cubrir todo esto del paro nacional y recientemente las protestas, incluso con los incendios de Bogotá y como con todas estas eh, como situaciones a las que se enfrenta, que muchas de ellas son temas de orden público, pues qué cuidados también se deben realizar, ¿no? Como fotógrafo al momento también de capturar eso y no solo hablando del tema de seguridad y de los retos que enfrenta, sino también como
como también mostrar a las personas sin ser muchas veces revictimizantes, ¿no? Porque cuando hablamos de comunidades indígenas, cuando hablamos de población negra, cuando hablamos de personas que pues están en medio de esas confrontaciones con policías, pues digamos que no caer en un discurso un poco llevado, como usted lo dice, por los medios tradicionales o por una mirada como que no sea afín a lo que realmente está pasando o a lo que están percibiendo las víctimas, como podríamos decir, o las personas que son personajes dentro de las fotos. Bueno, yo creo que empezando por la primera pregunta de los cuidados, creo que, bueno, pues todos los casos son distintos. Digamos que en el caso de orden público y pues los cuidados que hay que tener y los que casi todo el mundo conoce es el uso de casco, el uso de máscara, el uso de gafas. Pues todos sabemos y también eso fue noticia de que a muchos de nosotros nos tocó usar chaleco antibalas y casco antibalas para el estallido social del 2021, porque pues, para nadie también es un secreto que la represión fue bastante aguda, no solamente para las personas manifestantes, sino también para la prensa. Estos cuidados, aparte de ser algo material como un casco, un chaleco, unas gafas o lo que sea, también trasciende al autocuidado, que es algo que o sea, yo soy muy partidaria de decirles a todas las personas en todos los espacios de que eh, por más de que esta profesión, la fotoreportería, se haya tomado como una profesión de mucha valentía y como de mucho riesgo también, es importante también entender que primero, más allá de una foto o de lo que esté pasando en el momento, va a la seguridad de la persona que está detrás de la cámara. Y ese yo creo que es el primer elemento que hay que tener al momento pues de querer cubrir orden público, de querer cubrir este tipo de acciones, porque si no es así, pues ni vas a poder tomar las fotos que quieres tomar, ni vas a poder contar la historia de la manera que sea necesaria. Entonces, en cuanto a esa primera pregunta, pues aparte de los elementos materiales que son necesarios en una protesta, realmente también es necesario analizar el autocuidado y analizar las cosas que pasan alrededor de estas manifestaciones que casi siempre es, pues, en orden público, ¿no? Y también tener cuidado que muchas personas, y eso ha sido una discusión que se ha hablado en medios abiertamente, y es eh, que muchas personas, digamos que hacen como, es que no sé cómo explicarlo, pero muchas personas que, digamos, tienen cámaras o que tratan de ir a reportear, digamos, también con sus celulares, pueden llegar a tener una incidencia con la policía o un ataque hacia la misma policía. Me refiero a palabras o a insultos y eso puede acarrear unas consecuencias para la prensa en general. Tanto alternativa como tradicional, entre comillas. Entonces siento que también apenas uno toma o una cámara o decide reportear de alguna manera, también está la conciencia de saber que uno está ahí parado con una responsabilidad encima y que también como que no hay que ver a las personas que están ahí como individuales, sino que la prensa somos un grupo entero de personas que quiere dar a conocer lo que está pasando y que asimismo tenemos que cuidarnos y tener la responsabilidad colectiva de, pues de actuar de la manera en la que se ve también en esos casos. Y en la segunda pregunta, bueno, pues eso realmente también depende de lo de la revictimización, depende mucho pues de los actos, de las temáticas que queramos contar, porque de todas formas, o el tiempo también que tengamos para contar esas historias. Pero siento que de primera mano, y lo que decía Lina ahorita que me pegó mucho, y es tratar de darle un espacio a las personas para que cuenten su historia desde su propia voz. Y eso también aplica para, para los medios tradicionales. Eso no solamente es para medios alternativos, sino que también es desde la prensa tradicional, entre comillas otra vez, para hacer desde un punto empático y que si uno tomó la decisión de contar esa historia, también tiene que ceder la voz o el micrófono a las personas que realmente la vivieron, que la vivieron de primera mano y no tratar de tomar protagonismo de las historias, que es lo que muchas veces ha pasado en el periodismo nacional. Sí, total. Total, Lina, muchísimas gracias por estas recomendaciones a la hora de crear, de hacer, pues, digamos, el trabajo de fotoperiodismo, más cubriendo estos temas que son, pues, delicados, pueden, como tú decías, terminar en muchos escenarios posibles que lo recomendable es, pues, primero el autocuidado
estar muy atento como a la lectura de otros factores que pueden poner en riesgo tanto como el trabajo que estoy haciendo como las personas que también estoy documentando. Y en ese sentido, pues bueno, te agradezco muchísimas, te agradezco muchísimo por tu participación en este espacio. Y por último tenemos a Cavilando, que es un grupo de investigación. Ellos tienen editorial, revistas, también hacen un trabajo de investigación súper riguroso, con bastantes comunidades y bastantes temáticas relacionadas a los derechos humanos. Nos acompañan hoy Eulalia y Héctor. Y yo les quisiera preguntar para ustedes, en el trabajo que ustedes hacen en Cavilando, si lo quieren introducir un poco, para ustedes, ¿cuál es este acompañamiento que el periodista debería hacer o la persona de comunicaciones que está acompañando este registro para que la documentación del caso, pues primero no sea un riesgo para la persona vulnerada cuando, digamos, es algo, sí que puede poner en riesgo, por ejemplo, que salga en la fotografía, que yo no sé qué repercusión pueda tener, o incluso si, digamos, puede como dificultar el proceso legal o jurídico que tiene, por ejemplo, algunos casos, o sea, cómo ese acompañamiento puede ser oportuno y que pueda aportar incluso al proceso legal y pueda ser cuidadoso también con la persona que estoy documentando. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, no, básicamente contarles que el grupo de investigación Cavilando viene ya hace bastantes años como grupo de investigación, en principio un grupo más activista de estudiantes universitarios. Conforme fuimos creciendo como grupo, nuestro proceso de profesionalización en investigación, acceso abierto y demás nos ha permitido pues, tener elementos para hacer investigaciones con criterios éticos y creo que tiene que ver mucho lo que estás preguntando con las posturas éticas en la investigación y en el acompañamiento que se generan con las comunidades. Como decía la compañera del colectivo del Cuarto Mosquetero, cuando uno tiene apuestas con comunidades es respetuosa tanto de generar autonomías, también como de generar condiciones que garanticen que la seguridad exista. En nuestra experiencia con comunidades, lo que siempre hemos hecho es que los procesos que surjan desde ellos no sean solamente fuente de información. Y eso es súper importante, era uno de los elementos que queríamos conversar, y es cómo los procesos de investigación trascienden del sujeto que es fuente de información a un sujeto que construye conocimiento y que en el transcurso, en la medida en que va trabajando en sus procesos investigativos, empieza a empoderarse y a generar construcción de nuevo conocimiento. Eso es súper importante porque cuando puede ser, nosotros no trabajamos tanto en temas de fotografía ni video, sino en producción académica e investigativa. Entonces, los artículos, los libros que derivan de los procesos de investigación tienen que tener pues una claridad frente al rol que ocupó la comunidad allí. Hemos tenido experiencias muy positivas, por ejemplo, en una de las investigaciones del libro que se ve ahí en Participación y Desarrollo, eh, toda esa investigación alrededor del exterminio del movimiento cívico del Oriente Antioqueño, que fue todo ese exterminio asociado a proyectos de desarrollo. Por un lado, pues, nos permitían trabajar con comunidades que eran parte de procesos de restauración de derechos en la zona de San Carlos, pero al mismo tiempo, obviamente, nos ponía un reto fundamental, era cómo publicar lo que había pasado. Tenemos un artículo escrito por el historiador Carlos Olaya, que ha sido fuente y referente para los procesos de reparación jurídica que han tenido las comunidades, y eso se ha dado a partir de la producción de artículos y de libros. Fundamental tener claridad con comunidades. Como cavilando, bueno, y el lugar que ocupa el, el investigador, por ejemplo, como cavilando teníamos retos muy importantes en los procesos de investigación. Primero, cuando arrancamos éramos un medio de comunicación con muy baja visibilidad e impacto mediático, por un lado como medio de comunicación, pero también siendo investigadores teníamos poca participación en publicaciones académicas y apenas nos estábamos dando la tarea de empezar a posicionar
categorías. En este caso, por ejemplo, víctimas del desarrollo, que hoy es una de nuestras categorías más fuertes, tanto en proyectos de investigación urbanos como en proyectos de investigación rurales. Y eso nos ha permitido eso. Una de las investigaciones más fuertes que tenemos es el proceso de protección a moradores, víctimas del desarrollo y vulneración de derechos en moradores, donde el reciente libro que ya tenemos dos, tiene gran protagonismo de las comunidades. Entonces, yo no sé si quiera profundizar un poco en ese tema, pero lo importante ahí, en serio, para nosotros ha sido que las comunidades que participen no sean fuente de información. En la medida en que la comunidad se empodere y sea investigadora, le permite muchísimo evitar esas vulneraciones frente a la suplantación de investigación, es decir, que seamos interpretadores de lo que viven o lo que sienten, porque a veces pasa que como investigadores simplemente estamos interpretando y ponemos un punto de vista de lo que creemos nos está diciendo la comunidad y eso los vulnera. Y en la medida en que ellos van siendo también autores, les permite mucho superar eso. Eh, Cuando yo veía el video que ustedes presentaban al inicio, me parece un ejercicio muy valioso y sobre todo cuando tú ya explicas cuál es el objetivo, con qué lo haces. Ese texto explicativo que acompaña luego el video es precisamente uno de los elementos que nosotros consideramos más valiosos, que es lo que se pone a disposición en las bases de datos académicas de acceso abierto, lo que se pone en las páginas web, y es precisamente lo que permite eso. Nosotros consideramos que es súper importante que las comunidades no cuenten solo o aporten cifras o experiencias, sino que aporten análisis y puntos de vista valiosos y que le apuesten a la creación de documentos académicos e investigativos que puedan ser siempre referente en procesos de investigación. No sé si Cometa quiera profundizar un poco más sobre el tema. Gracias, Eulalia. Brevemente, pues quisiera aportar que ha sido un trabajo también a los márgenes de lo que llaman la academia como de la rigurosidad de la academia que ha dicho que se escribe con normas APA. Ha sido parte también de un diálogo con las formas del conocimiento, de los saberes, de incluso generar nuestras propias bases y nuestras propias fuentes en términos de las experiencias históricas de cada una de las personas que hace parte de Cavilando. Es decir, la necesidad también de producir conocimiento y de producir saber y de contar eso que no se cuenta incluso en la misma academia. Hemos sido pues muy responsables y hemos pensado que si uno hace una retrospectiva de los informes, incluso aquí que está el compañero director o que estuvo el compañero director de Indepaz, pues son espacios que la academia ha dejado, si se quiere, a otras personas con iniciativa, valentía política y la capacidad también de enfrentarse a ese objeto de estudio, como sucede o sucedió en el caso, por ejemplo, del profesor Miguel Ángel Beltrán. Nosotros hemos venido también trabajando en términos, por ejemplo, de clave de derechos humanos, los falsos positivos y la resignificación también de eso desde la doctrina militar, desde la que eso significa hoy de la doctrina Damasco, incluso para América Latina, tratando de desnudar esa política de seguridad tan nefasta para nuestro país y para el tema, obviamente, de los derechos humanos e incluso del derecho internacional humanitario. Es parte del trabajo que hacemos como Cavilando, ya como lo decía, pues Eulalia, fue algo y es algo que ya lleva muchos años, incluso para que conozcan y sepan, esto lo fundamos 4 personas con 3 tintos, sin nada pues en los bolsillos y hoy es lo que es, ¿cierto? Todo empezó en unos cafés, en una cafetería de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Poco a poco fuimos generando otros espacios y empezando a dimensionar la importancia de lo que era Cavilando más allá de ese periódico de 4 hojitas que fue de pronto lo primero que hicimos y que en términos entonces de esto que estamos planteando aquí, la sistematización de esas experiencias y de esas formas
de conocimiento, de la defensa de derechos humanos a partir también de otras epistemes, de otras formas de conocimiento, nos debe permitir entonces potenciar lo que cada uno, cada una es como sujetos históricos que muchas veces nos vemos pues afectados por estas realidades que incluso describimos. Muchas gracias. Un elemento ahí, sumado a lo que dice Héctor, es, por ejemplo, cuando yo arranqué mi proceso en Cabilando, yo soy una de las más jóvenes del grupo de investigación, yo hacía parte o hago parte de un proceso comunitario del Medellín en la Comuna 3 y veníamos de un proyecto de intervención urbanístico que en ese momento tomó el nombre de Cinturón Verde, pero que era todo ese proyecto de intervención urbana alrededor de toda la periferia de Medellín. Y en ese momento la revista Cabilando estábamos todavía pensándonos y posicionando el tema de víctimas del desarrollo, pero hegemónicamente lo que se estaba hablando del tema del urbanismo en Medellín era solo temas positivos, porque cuando la comunicación, especialmente en el mundo académico, es hegemónica, pues este tipo de posturas críticas se omiten porque no hay participación ni de comunidades ni de investigadores se quieran poner un punto de vista diferente, ni hablar, por ejemplo, en términos de medios de comunicación, donde esos puntos de vista son todavía más hegemónicos, por ejemplo, el papel del colombiano en la ciudad de Medellín, que es totalmente alineado a la hegemonía de la administración municipal, por tanto, de esa postura de desarrollo. Y recuerdo muy bien que Alfonso y la gente que hablando me dicen como, ¿por qué no te escribes algo asociado a la postura que tienen las comunidades frente al cinturón verde? Yo escribí 2 fragmentos muy pequeños y eso fue en 2013, les estoy hablando hace ya bastante tiempo. Y ese artículo hoy, que en ese momento pues era un fragmento pequeño, es lo que más ha rotado y se revisa mucho en citas de tesis de pregrado de chicos que están hoy haciendo su tesis y eso se les ha convertido como en un punto importante o válido para decir, ve, la comunidad tiene algo que decir, porque cuando un estudiante va a trabajar una tesis, cuando alguien va a leer artículos científicos, pues se remite a bases de datos científicas. Y si no estamos ahí, y si no hay posturas comunitarias, y si no está la voz de la comunidad, ni en libros, ni en artículos, ni en investigaciones, ni en tesis, ni en debate, creo que se pierde y se desdibuja totalmente la postura y se sigue reproduciendo como esa hegemonía, esa comunicación o esos temas hegemónicos, en este caso el desarrollo de Medellín como un ejemplo, un referente nacional, o en el caso, por ejemplo, el papel que tiene Indepaz para, no solo pues, para las comunidades, sino para ser nuestro referente en sus informes. Las cifras han logrado una autoridad a nivel nacional frente a las cifras, las cifras de líderes y demás, porque y son referentes. Si hoy revisamos, por ejemplo, las citas que tienen los informes, dónde están impactando, etcétera, es fundamental. Entonces, para nosotros el tema de las comunidades siempre será una defensa por ellos mismos sean su voz, porque ellos nos representen, porque las investigaciones no podemos seguir, insisto, representándolos e intentar interpretarlos, sino como decían los 2 compañeros, puedan estar ahí sus voces, sus imágenes, sus interpretaciones, sus puntos de vista. Muchas gracias, Eulalia y Héctor. Ah, bueno, ahorita interrumpí. Sí, a mí me gustaría ampliar en algo que me hubiese gustado también ampliar con los demás invitados e invitadas, pero que por temas de tiempo como que nos toca un poquito apresurado. Sin embargo, sí me gustaría preguntarles a Cavilando, y creo que Eulalia lo acaba de mencionar un poco, y es como esa importancia de la documentación dentro de la academia, ¿no? Yo pongo el ejemplo como periodista de que todas estas cifras, como se habla de una manera un poco fría, trascienden también a ser parte fundamental como de la memoria del conflicto y de todas estas vulneraciones en Colombia, ¿no? Pongo el ejemplo de, por ejemplo, eh, que ya sabemos que son más de 6.400 los casos de falsos positivos o que son más de 5.000 las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica. Entonces también como ustedes ven y perciben que el tema de documentar dentro de la academia le da digamos que le da quizás como le contribuye a la construcción de paz, al hecho de que de estos eventos, de que eh, estas vulneraciones pues no se repitan, ¿no? Un tema de memoria también, de transformación, de pasar a la paz, pero también de no repetición. Yo voy a hablar primero, creo que Cometa también tendría mucho que decir ahí, pero hay algo importante.
hay que ubicar nuestro lugar como o medios de comunicación, como organizaciones sociales, como comunidades, como en este caso nosotros somos un grupo de investigación, en el caso de los compañeros ONGs y demás, nuestro lugar es no hegemónico. O sea, estamos en la pirámide. Yo traía una presentación incluso donde lo graficaba, estamos abajo. Como grupo de investigación nos disputamos en la construcción de conocimiento con una ciencia bastante hegemónica, de acceso privado, de acceso privilegiado para quienes o tengan formación académica o puedan acceder a esas bases de datos, o en este caso incluso estén alfabetizados en temas de Internet, porque pareciera que todos estamos alfabetizados, pero no, por ese lado. Y por el otro lado, en términos de medios de comunicación, también nos disputamos, y como lo han dicho ustedes, representan comunidades, su apuesta y en general nuestra apuesta política es con comunidades. Entonces, estamos muy abajo en la pirámide de ese tema de disputarnos comunicacionalmente y disputarnos el tema de construcción de realidad. El conocimiento es disputar realidad. Si las cifras hegemónicas alrededor del asesinato de líderes en Colombia son menores, Indepaz se ha dado la tarea de decir no, son más y son estas y estas son mis fuentes de información y demás. Eso ha sido un asunto fundamental para nosotros, retomar esas cifras. En el caso de poder decir, no, usted está diciendo que este proyecto de intervención en Medellín no está afectando a nadie, pero mire que que hay unas comunicaciones y una producción de las comunidades afectadas que dicen, sí estamos siendo afectados, ya estamos caracterizados y demás. Eso es un asunto muy, muy complejo. Y en temas de conflicto y vulneración a derechos humanos, tener producción y disputarnos eso, es decir, poner nuestro punto de vista y hacer un alto en la historia y decir, no, somos más. Hoy estamos con el tema del proceso de reconocimiento de verdad y cifras. Hoy nos estamos diciendo, hey, sí. Y sí, es verdad, son más falsos positivos, son más víctimas, hay más vulneraciones y eso lo han hecho toda la producción de nuevo conocimiento que han generado desde abajo las comunidades. Sí o sí, eso hay que disputarlo. No creemos que debamos ser paralelos a la academia, debemos disputarnos ese espacio. No será un espacio para todos, claro que no. La revista Cavilando está abierta, la editorial está abierta a recibir su producción, sus textos, lo que quieran, sus sistematizaciones y demás. Tenemos ese público, tenemos otro público, otro tipo de procesos para visibilizar otros procesos de comunicación, de investigación y demás. Pero hay que hacerlo, porque si no lo hacemos de verdad, uno cuando hoy se mete a las bases de datos a buscar, por ejemplo, qué pasó en el paro del 2021, hagan el ejercicio, no tienen que entrar a ninguna base de datos académica especializada, Google Scholar, busquen el paro nacional del 2021 y se van a dar cuenta que ahí ya hay una postura y ya está institucionalizada y ya es lo que se reproduce. Poco hay de lo que los medios de comunicación independiente, de lo que los procesos de investigación independiente tenemos como postura. En el caso, por ejemplo, de Cavilando, hicimos un ejercicio de sistematización, de análisis frente al paro, y ahí está divulgándose como un libro derivado de investigación, por ahí se socializa, pero si no nos disputamos estos espacios, es muy difícil porque en serio, la matriz de comunicación hegemónica es aplastante. Cometa nos puede dar un poco más de profundidad frente al tema, por ejemplo, del caso de la UP y los falsos positivos. Lo importante que ha sido meterle mano a la investigación y a la divulgación científica, sobre todo en términos de cifras, de datos, de historias, de todo. Muchas gracias, Eulalia y Héctor, por este aporte, digamos, desde el lugar como también de la academia o desde los productos ya un poco más académicos donde se condensa, digamos, toda esta información. Es muy valioso esto que nos comentabas de que el trabajo que ustedes hacen con las comunidades no es solamente que me aporte datos o que me aporte la información que voy a documentar, sino que ellos también hacen parte de todo el ejercicio de construcción de conocimiento, que ellos hagan parte del análisis. Esto me parece muy valioso, ya que hoy estamos hablando como de recomendaciones, ¿no? Para hacer este acompañamiento de, por ejemplo, si yo quiero cubrir o acompañar, valga la redundancia, una realidad cercana de una comunidad o lo que esté también como a la mano y que tenga esa necesidad. Entonces, pues muy valioso ese aporte que ustedes hacen desde la construcción ya de conocimiento un poco más condensado, como lo son estas revistas y esos trabajos que nos comentaban.
y lo que decías también de este discurso que está un poco más institucionalizado y que requiere también su contraste, ¿no? Y que requiere, digamos, una, una construcción colectiva, pues, de las voces de otra postura de estos mismos hechos, como nos lo han contado. Entonces, yo les quisiera preguntar, gracias ahí por compartirnos la revista de ustedes. Ahí yo les quería preguntar dos cosas y uno de ustedes nos contaban que ustedes iniciaron siendo 4 personas tomándose un tinto, con esta necesidad o esta preocupación también, eh, pues de hablar de estos temas, de documentarlos, de condensarlos en ya fuera revistas, los formatos que ustedes eligieron y que ustedes iniciaron teniendo muy poquito como comunidad, muy poquito alcance, digamos, comunicacional, pero en este punto pues ya ha crecido, ¿no? Entonces quisiera preguntarles cómo fue rápidamente ese proceso de crecimiento, qué recomendaciones pueden darles a personas que quieren iniciar también con estas iniciativas de empezar a crear conocimiento a partir de la documentación de casos y hechos relacionados a vulneración de derechos humanos. ¿Qué recomendación les harían? Y por último, también les quería preguntar cuáles han visto para ustedes dos, Héctor y Eulalia, que han sido los impactos como resultado de la producción ya como tal de estas revistas dentro de las comunidades que están involucradas en la realización de las mismas. Lo primero sería, la primera tarea que nos dimos es el acceso abierto no es solamente un medio para, sino que debe ser una apuesta política de las personas que desean y los procesos que desean comunicar. Eso es lo principal. Nosotros veníamos como todavía en el mood de imprimir, de vender la revista y de tenerla solo impresa, de tener el folleto y demás. Nos tocó digitalizarnos. Lo que o sea, sabemos que hay procesos que no, pues, que dependen, por ejemplo, de la venta de periódicos y demás por temas de financiamiento, pero siempre debe haber esa opción de la digitalización. Digitalizar democratiza. Y entonces, parte del ejercicio que hacemos cuando decimos, no, pues, es que todos puedan acceder, que todo el que tenga internet pueda acceder a lo que yo estoy produciendo. Esa fue la primera tarea que nos dimos. Lo otro es, apostarle a la creación de documentos académicos e investigativos, no en la rigurosidad de la academia rígida, sino con la premisa de que en serio podemos aportar análisis y puntos de vista valiosos que pueden ser retomados. Es decir, una comunidad que pone a disposición un comunicado con un análisis que se divulgan en un sitio web es hoy un referente del punto de vista que tenía la comunidad en ese momento y que puede ser retomado, o como referente para otras comunidades, o que puede ser como un punto específico de la historia donde se comunicaron. Eso, por ejemplo, eso ha sido, quienes conocen un poquito el trabajo de lo que fue todo el proceso del informe de la Comisión de la Verdad, los informes, los comunicados fueron parte fundamental de ese informe, se fueron tenidos en cuenta. Entonces, es apostarle a eso. En el caso, por ejemplo, de Cavilando, vamos en esa apuesta pues sí, de digitalizar, de democratizar, de apostarle muchísimo a escribir. A veces uno cree que lo que uno tiene para decir es tonto. A veces las comunidades se han creído el cuento de que ellos no son los que saben, de que los que saben son los demás. Y eso no es, pues, no es posible que se tenga que seguir reproduciendo. Eso hay que superarlo. Eh, en el caso de invitarlos es eso, es abrir un poco la mente a que la academia no es solamente lo que nos han vendido, que hay espacios para disputar, que hay muchísimas, o sea, hoy en Colombia hay procesos de investigación, hay grupos de investigación, hay revistas que tienen posturas políticas interesantes, afines a lo que nosotros pensamos y sentimos, y es importante participar allí. Hay que arriesgarse. La digitalización y el acceso abierto es fundamental, siempre lo insistiremos. Hay redes sociales académicas de acceso abierto donde podemos publicar los textos que tengamos. Está Academia, está ResearchGate, hay un montón de bases de datos que no son de acceso cerrado, que hacen parte de apuestas globales de acceso abierto para la difusión de conocimiento. Y creo que ahí debemos estar. Y parte del ejercicio de lo que yo un poco indagué con los procesos que están acá, es que ahí están, pues están visibles, Indepaz es visible, las chicas del Cuarto Mosquetero también son visibles, ahí están los documentos muy citados, mi experticia es en eso, yo trabajo en redes sociales académicas, en
todo lo que tiene que ver con producción de conocimiento científico, y ahí es donde uno identifica qué de lo que uno produce está impactando qué. Cuando Indepaz dice impactamos políticas públicas y nos interesa el impacto de políticas públicas, eso es un resultado muy particular. En nuestro caso, hemos impactado procesos de reparación colectiva a comunidades derivado de las publicaciones, de investigaciones rigurosas que le dan la razón a las comunidades. Insisto mucho en este caso de San Carlos, porque cuando llegó el comunicado me dio mucho susto porque yo vi una notificación judicial y yo dije, ¿qué pasó? Y no, era que ya iban a reparar a la comunidad, era una reparación colectiva y el artículo era parte de los argumentos para decir sí, efectivamente hubo sistematicidad en el asesinato de estas comunidades por un proyecto de desarrollo y debe hacerse una indemnización, una reparación colectiva. Eso para nosotros ha sido un referente fundamental porque dijimos, no, ya, o sea, con eso ya justifica todo. Cuando nuestras investigaciones a través de cómo los proyectos de desarrollo afectan muy gravemente la salud mental de las personas que son despojadas por los proyectos de desarrollo en Medellín, y hoy eso es una disputa en la política pública de protección a moradores en Medellín. Incidió e hizo parte de lo que se tiene que evaluar a la hora de afectar una comunidad por un proyecto, ya eso lo es todo. Y esa es la idea, como seguir impactando. Hablarnos, sí, entre ser visible, pero sobre todo impactar lo que más se pueda y democratizar muchísimo el acceso al conocimiento que estamos produciendo. Para mí sería eso. No sé si de pronto Héctor quiere agregar algo ya para ir finalizando este espacio. Creo que Bueno, tiene problemas con el internet, creo que sí. sí. Listo. No sé si de pronto alguna o alguno de los participantes gustaría hacer una pregunta. Aún nos quedan acá en esta sesión. Eulalia, de pronto le quieren formular alguna pregunta, quieren comentar algo. Sí, Eri, creo que ahí tenemos un comentario en el chat de Alejandro García. Dice, buen trabajo de los compañeros y compañeras de Cavilando y Cuarto Mosquetero. Considero que el periodismo, la comunicación, los medios independientes y alternativos juegan un papel importante en Colombia, no solo en el ejercicio de documentar, visibilizar las violaciones a derechos humanos, sino de comprender el conflicto y sobre todo de construir otras formas, metodologías para transformar las realidades de las comunidades de sus propias visiones. Total, Alejandro. Muchísimas gracias por tu aporte, por tu comentario. Lo que nos compartían varios de nuestros invitados es que más allá de registrar también termina siendo una herramienta política, también termina teniendo, por ejemplo, este impacto ya a nivel jurídico, por ejemplo, desde el primer caso hasta estos casos que nos comparte Cavilando también, y también tiene una incidencia en la comunidad. Entonces, digamos que también permite lo que compartían, ¿no? Como que también permite hacer no solamente el registro, sino el análisis de toda la situación, que se construya conocimiento, que se construya, por ejemplo, procesos de construcción de conocimiento, y procesos de formación también, ¿no? Como lo compartía Cuarto Mosquetero. Entonces, digamos que no es solamente, no es algo que está separado de todas las demás cosas que están sucediendo, sino que el registro de estas situaciones también permite construir otros procesos, por ejemplo, entre la comunidad y quien construye estos formatos. Entonces, muchísimas gracias, Alejandro, por tu aporte. Si alguien más quisiera hacer alguna otra consulta, comentario, yo creo que eso es todo por el día de hoy. Bueno, creía que no. Les recordamos nuestro formulario de asistencia y que puedan diligenciarlo, y muchísimas gracias por acompañarnos en otra sesión. Muchas Y gracias también a los invitados e invitadas por a nuestros acompañarnos en este invitados espacio. invitados. Feliz noche. Gracias, igualmente.
Feliz noche para todos y todas. Muchísimas gracias y que descansen.